Ajá, record. Ahí está, ya le... Ahí está. No, sí. Bueno, ay, ¿qué hacemos? ¿Me regreso? No, porque voy a regresarme mucho y ya no Sí, tardamos mucho. regrésate. Ay, sí. Es un Bueno, pequeño resumen de lo que estábamos viendo. voy a regresarme rápidamente. Aquí está. Bueno, como saben, estamos en el taller de mujeres, de madres cristianas, viendo el libro de mujeres piadosas. Y estamos en esta semblanza, la influencia duradera de la devoción de una madre, que es la sexta semblanza que estamos viendo. La influencia duradera de la devoción de una madre es lo que vamos a ver hoy. Y estamos vamos a conocer un poco a Mary, que es la mamá de Charles Hodge. Ella nació en 1765. Se sabe muy poco de su infancia, solo que era una mujer hermosa y que a los 20 años de edad tuvo que mudarse con uno de sus hermanos porque sus padres fallecieron y se mudó a Filadelfia. Ella conoció a Hood, su esposo, quien al verla experimentó algo así parecido como amor a primera vista, y después de un tiempo en que se cortejaron, pues terminaron casándose en 1970, ¿vale? Ay, voy a irme un poco rápido, pero allí están las diapositivas. Hood, su esposo de Mary, creció en un contexto de abundancia. Gracias a Dios su familia se dedicaba al comercio y tenían posibilidades. Entonces creció en un contexto de abundancia, fue educado en el colegio Princeton y luego se recibió como doctor, aunque durante un tiempo intentó dedicarse al comercio. Poco después de casarse regresó a la medicina y se estableció como médico respetable en Filadelfia. Le puse aquí el título de dolor porque vamos a ver que fue una familia, Mary y su esposo junto con su familia, pues fue una familia que pasó por varias tragedias, ¿no? Los primeros 3 hijos de Mary Hood sucumbieron uno tras otro ante la enfermedad. El primero murió de fiebre amarilla y los otros 2 de sarampión. Su cuarto hijo, Hood, fue el primero en sobrevivir a la infancia y su quinto y último hijo, Charles, nació menos de 2 años después que su hermano mayor. El padre de los muchachos también sucumbió poco tiempo después de que nació Charles. A los 7 meses después de que había nacido Charles, murió también de fiebre amarilla. Entonces, como podemos ver, Mary, junto con su familia, su esposo, pues pasaron por varias tragedias, ¿no? Momentos de mucho dolor. Y como habíamos visto, pues sus padres ya habían fallecido. Cuando ella ya tenía apenas 20 años, sus padres ya habían fallecido, ¿no? Los dos. Entonces le tocó, como ahorita vimos, le tocó criar y proveer ella sola a sus hijos. Y es inspirador eh, cómo ella toma la determinación y la decisión de proveer y cuidar a sus hijos, ¿no? Mary estaba decidida, como les comparto aquí, a cuidar y proveer para sus hijos con lo mejor de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, lo único que cuando su esposo muere, lo que les deja es pues el terreno que tenían donde vivían, ¿no? La casa donde vivían. Entonces, muchas veces tuvo ella que alquilar la mayor parte de su casa a inquilinos y otras veces se vio obligada a mudarse a lugares más pequeños. Cuando ella tenía que alquilar su casa a otros inquilinos, se quedaba solo con un cuarto para sus hijos, ¿no? Porque necesitaba recaudar más dinero, ¿no? En el alquiler que ella proporcionaba con su casa, ¿no? Y cuando se vio obligada a mudarse a lugares más pequeños, o sea, estaba en un solo cuarto y luego se tenía que mudar a lugares mucho más pequeños para poder obtener pues lo que necesitaba, ¿no? Para proveer a sus hijos. Entonces, la verdad es que me impactó mucho el ejemplo de Mari. Dice, aunque soportaba esas responsabilidades tan pesadas, me impactó mucho porque a pesar de que estaba en esta situación tan difícil, que, o sea, definitivamente era difícil, nos comparten ahí que ella seguía activa en su iglesia y en su comunidad, e incluso fundó un servicio de comidas para servir a otras mujeres pobres, ¿no? O sea, ella no se ensimismó, como solemos decir, ¿no? O sea, no solamente estaba pensando en sus necesidades o no solamente estaba pensando en lo que ella estaba sufriendo o en las tragedias que había experimentado, sino ella también tenía la mirada puesta primero en Dios porque no dejó de asistir a su iglesia,
de estar comprometida y aún de servir a otros, ¿no? Eso me impactó mucho de Mari. Y además puso mucho énfasis en la educación de sus hijos y trabajaba muchas horas en empleos degradantes para asegurar que pudiera estudiar, para asegurar que pudieran estudiar en buenas escuelas, ¿no? Me impactó mucho porque ella estaba comprometida con que sus hijos estudiaran, pero no solamente estudiaran, ¿no? Que también tuvieran una educación cristiana, ¿no? Esto es muy importante. Dice aquí, ella misma se dio a la tarea de darles una educación cristiana a sus hijos. A veces, sabes, a veces, muchas veces yo escucho respuestas como no tengo tiempo, no puedo, estoy muy ocupada, ¿no? Y veo el ejemplo de Mari y digo, bueno, ella siendo sola, tuviendo que criar a sus hijos sola, sin su esposo, o sea, me impacta. O sea, ella tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, estaba muy decidida. Dice aquí, enseñó a sus hijos lo necesario para que participaran en el estudio bíblico del pastor. Para que ellos pudieran participar en el estudio bíblico que el pastor daba en su iglesia, ellos tenían que conocer el credo, se les dice, ¿no? El credo de esa iglesia, ¿no? Que ahí tengo el nombre, no lo pronuncio correctamente, por eso no se los digo, pero ellos tenían que aprenderse ese credo y era un credo muy largo. Entonces su mamá se dedicó horas para enseñarles el credo para que se lo aprendieran y de esa manera pudieran participar en el estudio bíblico que les daba el pastor. Entonces me impacta, ¿no? Cómo ella se dedicó y se esforzó en esto que era muy importante. Luego en 1810 los pocos recursos de Mary la obligaron a mandar a sus hijos a vivir con parientes en Nueva Jersey. Entonces se tuvo que separar de ellos, ¿no? Por la necesidad otra vez con la que estaban pasando, tuvo que dejarlos ir con unos parientes, con familia cercana, ¿no? A ellos. Y bueno, aquí, mientras ellos 2 años estuvieron separados, es decir, ellos tuvieron que estar con sus familiares para poder seguir sus estudios y durante esos 2 años él escribía cartas a su mamá, ¿no? Y aquí en las cartas podemos ver cómo Charles le mostraba su afecto a su mami, porque él le expresaba constantemente sus cartas, mi amada madre, mi queridísima madre, mi querida mamá, ¿no? Y cuando terminaba sus cartas, él le escribía, tu siempre amoroso hijo, Charles. ¿Cómo? Bueno, mejor se los leo porque no voy a estar inventando aquí, pero era un amor muy cercano. Él escribía al final de su carta siempre, soy siempre mi amada madre, tu cariñoso Charles. Sigo siendo, querida madre, tu hijo, ¿no? O sea, como que mucho amor para su mamá, ¿no? Mucho respeto. Luego dice, el siguiente paso para sus hijos era entrar a la universidad o estudiar la universidad en Princeton. Aunque Mary se mudó nuevamente con ellos, ya cuando él tenía esos 2 años, estuvieron lejos, pero ya cuando él tenía que entrar a la universidad, o ellos más bien tenían que entrar a la universidad, ella pudo volverse a mudar con ellos a Princeton para estar juntos. Dice, pero esos días volvieron a ser muy, muy difíciles para ella otra vez. La situación en el país estaba siendo muy difícil y entonces se puso muy complicada la situación. Pero aquí comparte el libro, ¿no? Como ella persistió y por medio de trabajos pesados y humillantes ganó lo suficiente para mantenerlos en la escuela. O sea, a pesar de que volvió a ser un tiempo difícil. Y a mí me impacta porque, bueno, decimos tú, ay, bueno, al principio fue difícil porque estuvo sola, ¿no? Pero todo el tiempo, o sea, todo el proceso en el que sus hijos estuvieron con ella y ella tenía la responsabilidad de criarlos y educarlos y formarlos, o sea, hubo tiempos en los que volvía a ser difícil, ¿no? O sea, como que volvían a una estabilidad y volvía a ser difícil y ella perseveró, o sea, no fue así de que está siendo muy difícil, ya no, ya hasta ahí lo dejo, ¿no? O sea, ella perseveró y persistió. ¿Y a qué se refiere con trabajos pesados y humillantes? Dice ahí que tenía que lavar, o sea, aparte de que tenía sus inquilinos en su casa, aparte les lavaba su ropa, ¿no? O sea, buscaba cualquier tipo de trabajo que le proporcionara la economía que ella necesitaba para poder proveer a sus hijos. Eso, o sea, ay, me impactó mucho, ¿no? De esta mujer. Luego dice, vamos a ver qué pasó con su hijo, ¿no? Charles Hood. Charles Hood dice, Charles Hood comenzó sus estudios en Princeton en 1812, hizo su profesión pública de fe en la iglesia presbiteránea de Princeton en el 15 de enero de 1815 y Charles creía que tal vez su llamado era para las misiones en el oeste de su país, pero justo después de su graduación, a los 22 años de edad, le ofrecieron una posición como profesor de Princeton. Entonces él decide dedicarse al ministerio. Su mamá no estaba tan contenta de que él se dedicara al ministerio, ¿no? Esto me pareció muy interesante. Ella, a pesar de que les había formado y enseñado,
cualquiera podría decir, pues eso es lo que su mamá esperaba, ¿verdad? Pero no, o sea, ella no estaba tan contenta de que él se dedicara al ministerio, ¿no? Entonces, cuando él le dijo, quiero dedicarme al ministerio, pues ella así como no estaba tan contenta. Después de un tiempo, ella lo aceptó, y él la convenció, él la convenció, y ella lo aceptó, porque su otro hermano estaba estudiando para ser médico como su padre, ¿no? Entonces, tal vez su mamá esperaba que fuera algo así, pero no. Y él escribió comentarios sobre varias epístolas del Nuevo Testamento y su obra maestra fue la teología sistemática que escribió en 3 volúmenes. Fue una de sus obras maestras que Charles Hodge escribió, ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver su madre, bueno, cuando su madre muere, ellos no están tan cerca porque eh, como ella buscaba que sus hijos hicieran lo que pues les había enseñado, lo que a ella les parecía mejor, ¿no? A ella le parecía mejor, pues hubo un momento en que Charles no sentía que le agradaba, ¿no? A su mamá, o no sentía que estaba realmente agradando a su mamá. Entonces, su relación se fue enfriando, ¿no? En los últimos años de vida de Mary, que fueron los últimos años de vida, no porque había enfermado, ella muere repentinamente, ¿no? Pero en ese tiempo es cuando ya su relación estaba un poco fría, ¿no? Y estas son las palabras que escribió él, que también yo dije, necesito compartirlas porque se me hacen súper profundas, ¿no? Dice, a nuestra madre, mi hermano y yo, ante Dios le debemos absolutamente todo, ¿no? O sea, él reconocía con gratitud que su madre había dado todo por ellos, ¿no? Dice, ella consagró su vida a nosotros, ella oró, trabajó y sufrió por nosotros, ¿no? O sea, él reconocía. La muerte de Mary en 1832 fue un golpe terrible y una gran tristeza. Ella murió tan repentinamente que Charles no tuvo la oportunidad de estar a su lado, ¿no? Y en ese tiempo, cuando ella muere, pues estaban un tanto distanciados porque ella no estaba muy contenta con las decisiones que él estaba tomando, ¿no? En su vida, que no estaban siendo como malas, ¿no? Porque finalmente él se estaba dedicando al ministerio y estaba sirviendo como profesor en Princeton, ¿no? Pero, por ejemplo, se sintió atraído por una jovencita que a su mamá, por ejemplo, no le agradaba, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones son las que los tenían un poco, pues, alejados, ¿no? Y con esa relación un poco fría. Pero bueno, aprendemos también de ello. Aunque su relación se había enfriado al final, él reconoció con gratitud que ella era la influencia más importante de su formación, ¿no? Era la influencia más importante, su mamá. Dice aquí, esta historia, una reflexión para todas nosotras, para las mamás, dice aquí, esta historia puede servir como aliento para aquellas que por cualquier razón están instruyendo espiritualmente a sus hijos en la ayuda de su cónyuge, ¿no? Y como compartía, o sea, no necesariamente quiere decir que su esposo no esté porque haya fallecido, ¿no? Que sea una madre viuda. A veces puede ser también una historia de aliento para aquellas que tienen que educar solas a sus hijos porque sus esposos no están comprometidos con Dios, ¿no? Porque sus esposos están tal vez en la iglesia, pero no hay un compromiso, ¿no? A formar a sus hijos. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De cuando el cónyuge no está, ¿no? Entonces, demuestra esta historia que aunque parezca muy difícil instruir sola a tus hijos, la lucha vale la pena, ¿no? Es increíble porque ahí te das cuenta de que vale la pena. Ella sufrió muchísimo, ¿no? Para proveer a sus hijos económicamente, tal vez, para darles una educación, una buena educación, pero al final valió la pena, ¿no? Luego dice, es nuestra tarea como madres, eh, vamos a cometer errores. En nuestra tarea como madres vamos a cometer errores, ¿no? Definitivamente vamos a cometer errores porque somos pecadores, criando a pecadores, ¿no? Pero Dios es fiel para cumplir su voluntad en ellos a pesar de todo, como en el caso de Mary y Charles, ¿no? O sea, Dios es fiel en cumplir su voluntad para con nuestros hijos, porque aún nosotros no sabemos los planes que Dios tenga para nuestros hijos, ¿no? Pero Él va a ser fiel en cumplir sus propósitos para ellos, ¿vale? Entonces vamos a ver unas preguntas. Gracias, mi amor. Vamos a ver unas preguntas, como lo hemos hecho, que nos ayuden a reflexionar. Si tienes un cuadernito por ahí a la mano, que puedas anotar. Estas son las preguntas que nos van a ayudar a reflexionar
personalmente acerca de nuestra maternidad, ¿no? En nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hijos. Dice aquí, si estás formando a tus hijos sin la participación de un cónyuge comprometido espiritualmente, ¿cómo te anima en tus esfuerzos la historia de Charles y Mary, ¿no? ¿Cómo te anima, cómo te alienta esta historia, ¿no? Si tú estás en una situación muy parecida a la de Mary. Luego la 2 dice, ¿has sufrido tragedias como Mary Hood? Mary Hood, ¿acaso intentas evitar más dolor y por eso tratas de controlar a la gente que amas? O sea, el ejemplo de Mary es que ella había sufrido tanto como vimos que buscaba controlar a sus hijos, ¿no? Que ellos hicieran lo que ella pensaba que era lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, lo que ella pensaba, obviamente, ¿no? Que era lo mejor y que muchas veces podía haber sido acertada, pero no en todas, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿tienes relaciones tirantes con alguno de tus hijos? ¿Qué puedes aprender del error de Mari al sujetar demasiado fuerte a tu hijo, ¿no? O sea, necesitamos aprender a que en algún momento tenemos que dejar a nuestros hijos a que tomen sus decisiones y confiar en Dios, en su soberanía, en que Él los va a guiar y los va a dirigir, ¿no? Al final del día, como la mayoría de las mamás, probablemente te sientes culpable por algo que dijiste o hiciste. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la fidelidad de Dios, incluso en medio de nuestros errores como madres, ¿no? Entonces, vamos a tener un tiempo breve para, para reflexionar acerca de la historia de Mary y Charles. Y si tienes la posibilidad y tienes un cuaderno ahí a la mano, sería muy bueno que comiences respondiendo algunas de estas preguntas. Eh, Como lo hemos hecho en otras ocasiones, sácale captura de pantalla o copia las preguntas o algo parecido, porque si ahorita no nos da tiempo, que definitivamente no creo que nos dé tiempo de poderlas responder, lo puedes hacer en otro tiempo que tengas con calma, puedas responder cada una de estas preguntas que te van a ayudar mucho, ¿no? A reflexionar y meditar y profundizar en esto que estamos aprendiendo acerca de Mari. Entonces, este, voy a detener aquí la grabación y les voy a dejar mientras las preguntas para que las puedan copiar o sacarle una captura, ¿vale?